Listo, entonces, muy buenas noches para todos. Me presento, yo soy Julián Antonio Niño Godoy, soy estudiante de medicina de la Universidad Nacional de Colombia de noveno semestre. Esta noche les quiero hablar de malaria en población pediátrica en el ciclo de enfermedades infecciosas de enfermedades tropicales del grupo de interés en pediatría. Traigan mecatico, traigan agüita, que la charla pues busqué resumir a lo que más pude y es bien interesante, pero pues siempre es bueno tener algo con que acompañarla, ¿no? Entonces, ¿de qué les Julián, quiero hablar disculpa si hoy? te interrumpo. Cuéntame. ¿Me escuchas bien? Sí, yo los escucho bien. ¿Ustedes me Perfecto. escuchan Pues bien o pasa algo? Sí, se escucha bien. sí, señor. Sí, se escucha perfecto. Hoy nos está acompañando el doctor Juan Francisco López, el profesor de la Nacional, pediatra que nos va a acompañar hoy. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias, doctor. Y pues también el grupo de residentes que estaba actualmente estudiando con el profe. Entonces, bienvenidos a todos y esperamos que esta charla sea de su, pues, de su máxima eh, pues alegría y que la disfruten Provecho. harto. No, no, muchas gracias. Bueno, arranquemos y así vamos mirando cómo va la charla. Muchas gracias igual por haberme considerado para apoyarlos en esto. Listo. Bueno, me siento un poco intimidado haciendo la primera charla, pero continuemos. Bueno, entonces así tengo organizada la presentación. Estos son los puntos que responden a las preguntas claves de cuando nos enfrentamos a esta enfermedad. Iniciamos con el marco conceptual de ella, con el marco teórico sobre su sospecha y luego pues el posterior tratamiento va a ser nuestra cúspide. Eh, lo primero es la fisiopatología. Esto puede ser un poquito complejo por el componente extra del vector, pero pues buscando mencionar lo esencial y hacer la correlación, y es importante para hacer la correlación sobre cómo se nos van a presentar los chiquitos y cómo vamos a ayudarles frente a esta infección y la enfermedad que causa. Al final recapitularemos los puntos clave en caso de que se pierdan alguno. Eh, y bueno, iniciando con lo que vamos a hablar, me gustó esta frase que sale en el capítulo de malaria de Sir William Osler, porque refleja realmente cuál es la realidad humana a nivel poblacional, y estamos entre la fiebre, el hambre y la guerra. Eso es claro que es lo que azota a la humanidad. Bueno, sobre el paludismo. Es una enfermedad transmitida por vectores de mosquitos del género Anopheles y producida por la infección con protozoarios intracelulares apicomplexa del género Plasmodium, que desde la antigüedad es una enfermedad que nos ha acompañado desde hace bastante ya. Se ha descrito como una fiebre paroxística. Ahí les estoy spoileando uno de los rasgos más importantes a nivel histórico. La malaria lleva un buen rato con nosotros. La pediatría de Nelson nos dice que probablemente es una de las enfermedades más costosas de la humanidad. En primer lugar, es la segunda enfermedad transmitida por vectores según la OMS y la primera parasitosis según Harrison, con una incidencia de 57 casos por cada 100.000 habitantes detrás del dengue y una mortalidad importante que en el año 2000 era de 25 por cada 100.000 personas en riesgo. En 2019 este valor bajó a 10 por cada 100.000 personas en riesgo. En 2020 estaba en 9.2, pero para contrastar les cuento que el objetivo que planteaba la OMS era de 7.2 personas en riesgo por cada personas muertas por cada 100.000 personas en riesgo. Es decir, que esta es una enfermedad que en el 2019 tuvieron 230 millones de personas. De esos 230 millones de personas que la padecieron, fallecieron 409.000 ese año, que es un número bastante considerable. Contrastado con los 700.000 fallecidos que esta enfermedad solita tuvo en el año 2000. En España se le llamaba fiebre terciana benigna o maligna, según el agente etiológico. Esto cayó en desuso, primero pues por la estandarización del lenguaje médico y porque en España en 1964 se declaró eliminada la malaria. Bueno, frente a la epidemiología, otra cosita que les quiero comentar de los objetivos de la charla es que nos llevemos a la casa que la malaria se puede y se ha eliminado en algunas partes del mundo.
La idea es erradicarla a nivel mundial, como ya les comenté de España. Epidemiológicamente hablando, es trascendente para este país, porque si ustedes abren el boletín epidemiológico en la sección de eventos trazadores, las primeras tres cosas que nos salen es la infección respiratoria aguda, luego salen el dengue y la malaria. Uno de los mayores problemas de la malaria es que, adicional a su alta incidencia, tiene una mortalidad importante que nos compete en el campo de la pediatría, bien sea como médicos generales, como pediatras, o incluso como infectólogos pediatras. A nivel global se ha descrito que hay un incremento en los decesos por malaria en los extremos etarios, es decir, para nuestro caso, en los menores de 5 años. Ustedes recuerdan que les comenté que 233 millones de personas tienen la enfermedad, ¿cierto? Anualmente. Este es el mejor valor que ha tenido la malaria, y de esos cientos de millones, medio millón está muriendo por año. Pueden hacer matemáticas simples de cuántos han muerto aproximadamente en los últimos 20 años. Bueno, a nivel mundial. Con este mapa de la Organización Mundial de la Salud, busco mostrarles tres cosas. Lo primero es que uno se haga una idea de en qué partes del mundo es endémica, en dónde está. Estos son los trópicos. Entonces tenemos Centro y Suramérica, ven toda África, ven la India y gran parte del sudeste asiático acompañado de Oceanía. La malaria es causada por 5 especies del género Plasmodium, como ya les conté. Plasmodium falciparum, que es el de este mapa, es la predominante, repartiéndose casi de igual manera con Vivax. Estos dos son los que están alrededor del mundo. Falciparum predomina en África y se reparte con Vivax en América. En Asia también está Plasmodium knowlesi, que es un agente causal de la malaria que se ha asociado a otros primates. Plasmodium ovale tiene muchísimos menos casos. Es raro encontrarlo por fuera de África, pero pues que sepan que existe, que son 5 especies y que tiene un comportamiento muy similar al de Vivax. Esto va a cobrar importancia más adelante. Plasmodium malariae igualmente es raro. Comparativamente hablando, pues está menos que los dos principales que ya les mencioné. África subsahariana es la que tiene casos de malariae. Importante para nosotros, se reporta en el boletín epidemiológico porque se han encontrado casos importados desde Venezuela. Si ustedes abren cada cierta semana, sale un caso, salen 0 casos, vuelve a salir un caso. La segunda parte de este mapa es recordarles que no solo es el Staphylococcus aureus el que tiene un patrón de resistencia, no es el único microorganismo que puede generar resistencia. Es decir, que el Plasmodium puede hacer resistencia a los medicamentos que lo tratan, a los medicamentos antimaláricos se llaman. Así como el VIH puede hacer resistencia a los agentes antirretrovirales. Y asimismo, los vectores de malaria, los mosquitos de Anófeles que ya les comenté, han demostrado hacer resistencia a los insecticidas, para que recuerden eso. Lo tercero que les quiero comentar es hablar de la intensidad de transmisión. Correlacionando con lo que les comenté de que España ya lo había eliminado, hay sitios con distintas intensidades de transmisión, como lo pueden notar por los dos colores, por el código de colores que usa el mapa. La guía de práctica clínica colombiana, que está basada, es una adopción de la Organización Mundial de la Salud, nos recuerda que la inmunidad protectora juega un papel muy importante en la presentación de la enfermedad. ¿Esto qué significa? Que la inmunidad va a depender de dónde venga nuestro paciente, al ser una enfermedad endémica. Debido a la inmunidad protectora adquirida, que se genera por la intensidad de transmisión de la malaria en la zona de residencia. Entonces, ahí tenemos, el mapa usan 2, pero pues la guía de práctica nos refiere 3. Muy brevemente, las áreas de alta transmisión es donde la parasitemia, la cantidad de parásitos en sangre, en niños de los 2 a los 9 años es mayor al 50% a lo largo del año. Si pensamos que el 50% de los niños de 2 a 9 años en algún momento del año tienen malaria en su sangre, pues nos vamos a dar cuenta muy rápidamente que casi todos los individuos expuestos se han infectado, bien sea en la infancia tardía o en la niñez temprana. Si hablamos de Chocó, por ejemplo, estamos diciendo que la mitad de los niños que veamos, bien sea haciendo el rural, bien sea siendo internado, como quieran, habrán tenido malaria en algún momento. Pues eso me parece increíblemente frecuente, no sé ustedes. Área de moderada transmisión, llamadas mesoendémicas. La parasitemia en los niños de 2 a 9 años va a ser del 11 al 50%.
es decir, de la 10ª parte hasta la mitad de los niños durante la mayor parte del año. Volvemos a lo mismo, recordando que la máxima prevalencia de la malaria se produce en la infancia y en la adolescencia. Y las áreas de baja transmisión son las que esta parasitemia es menor al 10% o igual al 10%. Entonces, en estos casos, como que encontramos algo positivo, porque la infección y la enfermedad van a ocurrir con una baja frecuencia a cualquier edad. Digamos que el contra de esto, pues es que no va a haber tanta inmunidad. Por lo cual, si yo les dije en un inicio que la malaria ya no está en España, pues también les cuento que el 90% de la malaria está en África, en este grandote continente que ven acá con un montón de triangulitos, círculos y estrellas. Eso no significa que el 10% restante sea poco, sino que en el mundo los países que tienen, comparativamente hablando, menos malaria, tienen la capacidad, como la tuvo España, de eliminarla. Casos que les presento aquí han sido Argentina, han sido El Salvador, España, que ya les comenté. La idea es que nosotros aquí en Colombia somos capaces de eliminar la malaria. La cuestión es hacerlo. Esta diapositiva extra fue una añadidura al último minuto que se la quiero agradecer a Alejandra Parada del Comité de Investigación. Es de un artículo de Lancet que hace el contraste con la anterior, que era de malaria por Plasmodium falciparum, y pues esta nos complementa con el patrón de resistencia de Plasmodium vivax. ¿Se acuerdan que les dije dónde estaba uno y dónde estaba el otro? Pues también nos importa no solo dónde estén, sino dónde, por ejemplo, en nuestro país hay patrones de resistencia, donde la enfermedad se va a escapar, por así decirlo coloquialmente, de la primera línea de tratamiento. La OMS, en su informe mundial sobre el paludismo, nos da unos mensajes claves. El paludismo sigue afectando especialmente a las mujeres embarazadas y a los niños, eso nos lo cuenta la OMS, sobre todo en África, no excluyentemente, sobre todo en África. Pues en este continente, como ya les comenté, se encuentra la mayoría de los casos. Si no tratamos el paludismo durante el embarazo, puede provocar la defunción materna, puede provocarnos anemia, insuficiencia ponderal del recién nacido, una de las principales causas de mortalidad infantil, nos comenta. Se estima que en 2019, el año que ya les comenté, 11.6 millones de embarazadas, 11 millones de mujeres embarazadas, en 33 países africanos que tenían transmisión de moderada a alta, es decir, por lo menos el 10%, estaban infectadas, 11 millones de mujeres embarazadas infectadas. Y de esos 11 millones, el 35%, la tercera parte, de los embarazos tuvieron problemas. En esos 33 países africanos nacieron 822.000 niños con bajo peso al nacer. Casi 1 millón de niños que por la malaria que tuvieron sus madres tuvieron bajo peso al nacer. Y todas las implicaciones que eso tiene. No sé si desde el punto de vista del neonatólogo, del ginecobstetra, del médico general, puede ser importante pensarlo cuando uno pregunta tan mecanizadamente, que no es la idea, sobre el perfil Storch en la O de otros, pues tener que pensar en malaria, estar, por ejemplo, en España y bajarle las probabilidades de malaria, llegar al momento ideal en que se erradique y no tener que pensarla, porque pues una restricción del crecimiento intrauterino, pues es importante. Si me comentan que mi paciente viene en Chocó, pues no, ya tengo que pensar en 20 mosquitos, sería bastante bonito no tener que pensar en el anófeles y la malaria. Bueno, ya sabemos cómo se comporta la enfermedad en el mundo, ¿cierto? Entonces, pues mata bastante. Y los menores de 5 están en alto riesgo. Quiero que eso les quede en la cabeza. Están en alto riesgo. Si no fallecen, pues van a haber complicaciones en su desarrollo, como ya lo vimos desde el embarazo. En nuestro bello país. Este par de imágenes, aunque un poquito borrosas, me gustan mucho porque nos cuentan muchísimas cosas. Lo primero es que, pues obviamente viendo la distribución de la enfermedad, nos muestra que las cordilleras de los Andes son sitios en los que no se están presentando casos, porque esto nos recuerda que el mosquito de Anófeles, al hacer su ciclo de vida, puede llegar hasta los 1.700 metros sobre el nivel del mar. Eso tiene una implicación importante, y es que, por ejemplo, aquí en Bogotá hay pocas razones para ver un mosquito de Anófeles.
El boletín epidemiológico que ya les he estado comentando, en su semana 10 nos informa que en esa semana, en la semana 10, se reportaron 1.433 casos. Hasta ese momento del año iban 11.669 en total, un montón. Y 237 de esos 11.000 fueron de malaria complicada en 10 semanas del año. A mí me parece un montón. La distribución en Colombia y en el mundo tiene que ver íntimamente, muy, muy íntimamente, con componentes étnicos, genéticos e inmunológicos de el anfitrión u hospedador. Estos lo pueden, pues se los voy a comentar ahorita, pero para que vayan recordando, está el factor Duffy, está el rasgo de pranocítico, y estos se distribuyen, como lo notan en el mapa de la izquierda, que están las cordilleras de los Andes, ¿cierto? Y que vemos que hacia el Pacífico, hacia el occidente, hacia la izquierda, hay una mayor incidencia de Plasmodium falciparum. Y a la derecha de las cordilleras está, predominantemente hablando, Plasmodium vivax. Esto es lo que se suele comentar en el boletín epidemiológico que ya les conté. Hay casos ocasionales de Plasmodium, de malaria por Plasmodium malariae, debido a que este se transmite desde Venezuela. La imagen en la que ven las tortas, el círculo, la parte roja de los círculos es para falciparum, para Plasmodium falciparum, y la azul es para vivax. Hagan el esfuerzo, noten cómo no hay círculos perfectamente azules o rojos, ¿cierto? Eso es importante porque pues ya les hablé cómo están entre comillas separados por las cordilleras, pero pues una cosa que es muy importante para el clínico es que yo tengo un escenario en el que se me presenta un paciente al que yo le sospecho malaria, un niño de 5 años al que yo le estoy sospechando malaria, que me dice, doctor, mi hijo viene de los llanos orientales, nosotros vivimos allá, y que yo automáticamente diga, sin mirar nada más, este tiene malaria por Plasmodium vivax, a que en un segundo escenario, con una alta probabilidad del agente causal, siendo vivax, y que no lo sea, en el escenario en el que no sea vivax, y yo pensando que es vivax, sea falciparum, yo le doy el tratamiento para Plasmodium vivax. Y ese tratamiento, malaria por Plasmodium falciparum, es resistente. Ahí yo entro en una falla terapéutica, y pues como no queremos, nunca queremos, pues el patrón de resistencia de la agente causal nos va a hacer que el paciente pueda fallecer, por lo menos va a tener complicaciones, y eso es algo que quiero que tengan muy claro. Hablando un poquito más de mortalidad, aprovechando, uno se pregunta si lo que pasa en el resto del mundo, lo que tanto les comento de África, es lo que pasa aquí en nuestro país, si pasa con nuestros menores en Latinoamérica, en Colombia. Realizando la búsqueda de información para esta charla, me encontré un artículo que me pareció interesante que nos muestra la siguiente tabla por edades. Con este artículo yo quiero plantearles una cosa un poquito corta, que es hacernos la interrogante sobre qué tantos niños más pueden fallecer, según lo que dice la OMS versus lo que sugiere este artículo, que pues teniendo un ojo crítico y buscando no tragar entero, tenemos una muestra relativamente baja, pero esta muestra relativamente baja de la población nos sugiere que la distribución de la mortalidad por grupos etarios va a ser igual en todos. Si se fijan en los intervalos de confianza, no hay mayor distinción. Esta discordancia en la literatura me gusta porque nos hace debatirnos cosas. Digamos que buscando muchos más artículos, uno sigue debatiéndose, sigue preguntándose cuál es la verdad. Y mire, pues en lo que fundamentamos nuestra práctica, que es, valga la redundancia, la guía de práctica clínica colombiana. Esta curiosamente hace una referencia a la mortalidad aumentada en mujeres embarazadas y en menores de 6, pero no nos presenta estadísticas colombianas, no las encontré. Teniendo un criterio, pues podemos asumir que si bien nuestros niños tienen un factor de riesgo, una mayor mortalidad, tenemos que cuantificarlo, ¿cierto? A mí me parece importante cuantificar esa clase de cosas. En cuanto a la epidemiología, por lo menos, quiero hablarles sobre un último concepto importante que creo que hemos visto muy bien en esta pandemia. Aquí entra a jugar un concepto que se llama
casos importados, ¿cierto? Los casos que se inoculan en un país y van a otro. O bueno, pues los casos que ocurren en un territorio y van a otro. Si no lo aprendimos en la pandemia, no sé dónde. Pero bueno, la población flotante del mundo es mucho mayor hoy en día. Con la tecnificación del transporte, podemos estar un día aquí y otro allá. Por lo cual es mucho más frecuente de lo que uno pensaría en ceros, la verdad, siendo medio simplista, ver malaria en Bogotá. En Estados Unidos, la OMS reporta los casos de Estados Unidos, igual la CDC, y reportan bastantes casos. Me impresionó la cantidad de casos que reportan y casos que son malaria complicada. Entonces, pues uno primero se pregunta, oiga, ¿y en Bogotá estamos a salvo de malaria? Y la respuesta es un sí condicional. ¿A qué presentación de malaria estamos, entre comillas, a salvo? Eso es sobre todo para los que crean que en el primer mundo no hay enfermedades tropicales, que eso es una cosa de aquí de Colombia y punto de África. Pues les comento que no sé si alguno haya tenido la oportunidad de viajar a Europa. Están súper emocionados en el avión, llevan una cantidad de horas sentados, están cansados y aterrizan. Y justo después de aterrizar, ni siquiera se ha extendido el puente de desembarco y ustedes quieren bajarse y a los aviones los rocían, los descontaminan. Porque hace varios años un estudio encontró un paciente en Londres con malaria. Esta persona nunca había salido de Londres, nunca, nunca. Y lo que pasa es que un anófeles, un mosquito, había quedado en una de las maletas de los viajeros, quedó atorado ahí por cosas de la vida. El mosquito se pegó su paseo y al salir del avión inoculó a dicho paciente que nunca había estado en una zona endémica. Como para que digan, no, en Bogotá no podemos tener malaria. Alguien que no salió de Londres tuvo malaria. ¿Qué les dice eso? Por lo cual en zonas endémicas, que son las zonas endémicas, quiero que las interpretemos como las zonas donde ocurre el ciclo de vida completo del parásito con su vector, es decir, la parte asexual del ciclo y la parte sexual del ciclo en su vector. El ciclo completo ocurre en las zonas endémicas. Se los recalco porque es muy distinto a lo que ya hemos hablado con los ejemplos. Porque no es el único sitio donde va a estar la enfermedad, no solo en el Chocó hay malaria. Lo otro que les quiero comentar de las diapositivas es que el vector no es la única manera de inocularse con el parásito. Disculpen. Sino que es la principal. Pero quiero que sepan que mediante la sangre, mediante las transfusiones sanguíneas, nosotros en nuestra práctica clínica, si hay un accidente de alto riesgo laboral, nos podemos inocular con malaria, con Plasmodium. También es poco frecuente, pero quiero comentarles porque es importante tener presente que el Plasmodium puede tener una transmisión vertical. Por lo cual yo dije, bueno, está la transmisión vertical, ¿cómo se los compro y se los hago sentir cerca? Entonces busqué un artículo colombiano, es un artículo de la Universidad de Cali, es un artículo caleño, que nos menciona que dos madres, es una revisión de casos, ¿no? Nos menciona que dos madres con malaria tuvieron a sus bebés en Pasto. Pasto, recuerden que está a 2.527 metros sobre el nivel del mar y que estas madres tenían malaria y sus hijos adquirieron malaria, a pesar de nunca haber salido de ahí. Un mosquito no entra a un útero, va a picar. Por lo cual podemos descartar la infección neonatal, podemos descartar que el mosquito haya estado en el parto y que los haya inoculado. Bueno, sobre la fisiopatología. Hay que hablar de cómo se mueve el Plasmodium dentro y fuera de nuestros niños para entender cómo se van a presentar. Me gusta ser reiterativo en esto porque de verdad es importante y así a uno se le olvidan cosas porque uno no lo puede estudiar todos los días. Pero entendiendo la fisiopatología, ustedes no van a tener que preguntarse cuál es el cuadro clínico. Ustedes van a saber cuál es el cuadro clínico. Entonces, la primera parte es el ciclo de vida. Recordémoslo brevemente. Está el mosquito de Anófeles, está en las zonas endémicas, y lo que va a hacer es que nos va a inocular con el parásito, nos va a babear. Él tiene al Plasmodium en sus probóscides. Él nos inocula con él y nos inocula esporozoitos, los cuales entran a nosotros, a nuestros pacientes pequeños,
y van al hígado. Van al hígado a hacer este circulito que ven acá, que es el ciclo exoeritrocítico, lo ven con la A. Ahí lo que hacen es que entran a los hepatocitos y se convierten en esquizontes mediante la esquizogénesis. Para que tengan presente los valores, a nosotros el mosquito nos inocula decenas o hasta centenas del parásito, cientos de individuos del parásito, llamémoslo así. Un único esporozoito que entre, uno solo, que ingrese desde el mosquito, puede llegar a producir 10.000 formas hijas en vivax o 30.000 en falciparum, 30.000 merosoditos hijos. Es un número de replicación increíblemente alto para un parásito. Tras esto, ¿qué va a pasar con el hepatocito que tiene 30.000 formas asexuadas? Este hepatocito turgente, dañado, va a romperse. Entonces el cerdito nos ayuda aquí. Vamos a la parte B del ciclo. Vamos a hacer una distinción importante entre las especies. Aquí vamos a armar dos paquetes. Los que tienen un ciclo, entre comillas, básico, en el cual se rompen los esquizontes y una sola vez. Y van a liberar miles de merosoditos al torrente sanguíneo. Esto ocurre en falciparum. ¿Listo? El plasmodium por malaria, malaria por plasmodium falciparum. El paso, entre comillas, extra, que quiero que hagan la distinción, es para Plasmodium vivax y para Plasmodium ovale. ¿Se acuerdan de los que les comenté? En el hígado quedan unos esquizontes, los que les acabo de hablar, unas formas que son latentes, que se quedan ahí quietas, que también se llaman quiescentes. Estas formas latentes o quiescentes se llaman hipnosoditos. Estas formas del parásito como tal no son patógenas, o sea, per se, solitas. Lo que pasa con ellas es que pueden durar mucho tiempo como sleeper cells, como semillas durmientes, latentes, quieticas, que tiempo después van a continuar el ciclo de vida del parásito. Y cuando les digo tiempo después, no es horas, me refiero, pueden ser desde semanas, meses, y se han descrito intervalos de años. La literatura suele referir los 5, pero Plasmodium ovale ha dado casos en los que han pasado 20 años y un paciente en Asia tuvo una recaída por malaria por Plasmodium ovale, para que lo sepan. La otra parte del ciclo, la eritrocitaria, que les estoy comentando, es cuando estos merosocitos salen de sus bolsas, de sus esquizontes del hígado, entran a los eritrocitos y ahí toman una forma en anillo, que se llaman trofosoditos. Se reproducen unas 6 a 20 veces, o sea, de 10.000 que tuvimos, digamos que entren a 10.000 eritrocitos, vamos a tener de 10.000, vamos a pasar a 60.000 a 200.000 veces, cada 24 a 72 horas. Esto depende de la especie. Aquí comienza la fase sintomática de la infección. Hay unos 50 plasmodios por microlitro de sangre. En un adulto, que siempre se hacen los cálculos en adulto, desgraciadamente, unos 100 millones de parásitos van a estar en la sangre de un adulto. ¿Se acuerdan que les dije que entraban decenas o centenas? Vean cómo pasa de 10 a la 2 a 10 a la 9. Esos dos últimos que les comenté son los que vamos a ver nosotros en los métodos con Giemsa, bien sea en un extendido de sangre periférica o en la gota gruesa, que no solo tiene un valor de ayuda diagnóstica, no diagnóstico, valor de ayuda diagnóstica, sino también de clasificación y pronóstico. Para completar el ciclo brevemente, algunos merosoditos se convierten en gametocitos, las formas que inician la parte sexual del ciclo, macho y hembra, por lo mismo y tanto. Estos van a ser recogidos por una hembra de anófeles, solo las hembras de anófeles pican a nuestro paciente infectado. Ahí ocurre la fase sexual del ciclo, que es lo que ven en el mosquito, nos pica y pasa esto. El parásito pasa del estómago a las glándulas salivales, como ya les comenté, y nos vuelve a babear, a inocular, y continúa, y continúa, y continúa. ¿Listo? Bueno, ya habiendo hablado del ciclo de vida, comprendemos que la fisiopatología es la que nos ayuda a entender el cuadro, que nos va a plantear el parásito a través de nuestros niños que están sufriendo. Tanto el que hace como nosotros, como nuestro organismo, va a responder. Por eso lo que les comentaba al inicio de la charla, spoileándolos un poquito, sobre la inmunidad, sobre la genética con la que contamos. Esta imagen sobre la cascada fisiopatológica del Plasmodium falciparum me gusta mucho, es muy eritrocitocéntrica. A todos los Plasmodium
les encantan los eritrocitos, ya les comenté en el ciclo de vida, les encantan, ahí hacen su ciclo, solo que unos tienen sutiles variaciones frente a otros, unos son más exigentes que otros. Entonces, distinguiendo por especies, vemos que Plasmodium vivax prefiere a los eritrocitos jóvenes, invade los reticulocitos y a los eritrocitos de hasta 14 días, que son recién salidos de la hematopoiesis, mientras que Plasmodium falciparum es más todoterreno, podríamos llamarlo. Él no distingue si estos eritrocitos tienen 14 días, si ya llegan a sus 120 días de vida media. En el torrente sanguíneo van a invadirlos y van a parasitarlos a todos. Como veíamos en el diagrama de flujo anterior, a unos eritrocitos fisiológicamente maleables que tienen que pasar por capilares más pequeños que ellos para entregar el oxígeno, pues no solo les va a quitar esta característica, sino que va a hacer que se atoren en el camino. Entonces, con fines académicos, verdaderamente académicos, porque así funciona el aprendizaje, disminuyendo el suministro de oxígeno a la célula desde el capilar. Imaginémonos que si un camión de 4 metros de alto, quiere pasar por el túnel de la línea con una altura máxima para el 2,30 metros, pues 4 metros es más alto que 2,30 metros, va a haber un choque, porque este camión pues no se puede malear, no se puede ajustar al túnel de la línea, ¿cierto? La falta de acceso a este túnel va a generar un trancón horrible, y no solo es trancón de que no hay nada dentro del túnel, sino que detrás va a haber un tapón. Esta analogía, esta metáfora es muy importante en la malaria, que se llama el secuestro de órganos. Esto es lo que nos va a explicar por qué este camión nos da la idea de por qué es tan grave la enfermedad y por qué o cómo, de qué manera va a matar. Una característica del Plasmodium falciparum, el que ya les comenté, que invade a todos los eritrocitos, es que no solo le gusta quitarles lo maleables, también los vuelve adherentes. Ya las llantas no pasan derecho, se pegan al piso. Lo que hace es que les quita su carga eléctrica, va a generar alteraciones de superficie y va a formar acúmulos. Estos acúmulos, estos trancones, se llaman rosetas, así lo encuentran en la literatura, rosetas, que pues son los que generan el problema al acceso de suministro, problemas en el acceso de suministro a los órganos, generando hipoxia, por cuanto menos. Bueno, volviendo al mapita. Entonces, rompemos a los eritrocitos, los usamos y los alteramos. Estos son los procesos mediados por inmunidad que ven aquí, buscando inicialmente limitar el daño de la infección. Se van a liberar citocinas proinflamatorias, principalmente factor de necrosis tumoral. Los macrófagos son llamados a responder y posteriormente va a entrar la inmunidad celular a jugar. Un dato interesante de toda esta cascada fisiopatológica, inicialmente buscando evitar que se propague la enfermedad y luego sí controlándola, es que en un niño que tenga una infección por Epstein-Barr virus, sumarle una infección por paludismo, va a generar una presión policlonal pro-B. Esto es dato más para los residentes realmente, que actúa como un cofactor para el linfoma de Burkitt, que de hecho tiene una alta incidencia de África, reforzándoles lo que les he estado contando, de que la malaria y la humanidad tienen una historia que está bastante relacionada, que es bastante estrecha, que una enfermedad de la que uno no suele hablar todos los días. La fiebre que ya mencionamos se genera asociada a estos ciclos trancones de liberación de merosocitos, pero no es estricta la relación, eso quiero que lo tengan claro. Estos ciclos, antes, como les comenté, de España, la fiebre terciana benigna maligna, ya no se presentan tanto, porque pues afortunadamente la atención en salud hoy en día es más temprana, comparativamente hablando. Es un poco más a tiempo. Bueno, ya hablamos de esta parte de las dos primeras columnas que ven acá, la deformidad, la adhesividad y todo lo que conlleva, que vamos a hablar un poquito más adelante. Sí, pues de la anoxia y del metabolismo del parásito. Estas son la tercera y cuarta columna. Ahora, como un resultado de un eritrocito patológicamente modificado, esperamos esta tercera columna, ¿cierto? No va a poder cumplir sus funciones de entrega de oxígeno, que no solo como que no llega, sino que el parásito también tiene su propio metabolismo. El parásito, valga la redundancia otra vez, nos está parasitando, está obteniendo un beneficio de hacernos daño.
que a su vez van a generar la cuarta parte. El metabolismo del parásito va a generar una cosa que se llama pigmento malárico, que pudieron ojear en el cuadrito de antes. Por lo cual vamos a hablar de un proceso hemolítico que no solo afecta a quienes reciben oxígeno para su uso, sino quienes se encargan del sistema de metabolismo y excreción de todo el organismo. Órganos que nos encantan. El daño hepático, que les vengo hablando, genera procesos hemorrágicos, acompañado de la columna que les estoy comentando, de la presión inmune que ocurre en el organismo. Los que sobreviven a los 5 años, pues bueno, tuvieron que vivir toda esta cascada fisiopatológica, ¿cierto? Entonces, ya esta super explicación anterior, podemos hablar un poquito de cómo nos van a llegar los niños y qué tenemos que hacer, ¿cierto? La pediatría de Nelson dice, cualquier niño con fiebre o enfermedad sistémica no explicada y que haya viajado o residido en áreas endémicas durante el último año, tiene malaria hasta que no se demuestre lo contrario. Esta imagen tomada del Instituto Nacional de Salud nos recuerda y nos muestra por qué la malaria inicialmente es muy inespecífica. Eso es lo horrible de esta enfermedad, que por lo menos en las enfermedades tropicales de este mes que hemos venido hablando, ya tenemos algunas que comparten signos y síntomas. El periodo de incubación de la malaria, dependiendo del agente etiológico, oscila entre 9 y 14 días para Plasmodium falciparum y 12 a 17 para Plasmodium vivax. Luego de transcurrido este periodo, inician los síntomas aquí mostrados en intervalos con la fiebre paroxística que ya les comenté, en los ciclos de ruptura y liberación del ciclo de vida. Esta periodicidad, como ya les comenté, es poco clara, aún menos en las infecciones por Plasmodium falciparum, cuyos ciclos de reproducción son más cortos, son más agresivos. Y pues lo mismo aplica para las infecciones mixtas. Y sí, que tengan presente, de una vez les digo, hay infecciones mixtas, son raras, pero existen. Así que si estuvieron de viaje, por ejemplo, en Semana Santa, zonas endémicas, los niños se van a estar presentando con estos signos y síntomas en el transcurso de estos días. Lo más frecuente en la malaria no complicada es la fiebre, el malestar general y la anemia leve. En algunos casos van a presentar únicamente esplenomegalia, no hepatomegalia, solo esplenomegalia. Bueno, pero pues en los niños más pequeños, ¿cómo se va a presentar? Tenemos bastante información sobre cómo se presenta según la edad. La guía de práctica clínica nos comenta que en ellos la malaria puede presentarse con letargia, falta de apetito y tos, y aún más síntomas inespecíficos. Y peor todavía, porque la tos es un síntoma que nos suele guiar más hacia una infección respiratoria aguda. Si no, pensemos en esta pandemia, como que vemos a alguien tosiendo y es como, uy, tiene COVID, y nos olvidamos de todo, pues, de todos los respiratorios, por ejemplo, como lo puede ser la influenza, y aparte ahora les estoy sumando malaria, que la malaria se puede presentar con tos, está en la guía de práctica clínica. Si ustedes recuerdan el artículo que les mencioné sobre los neonatos en pasto, por tiempo, porque ya vamos un poquito corticos de tiempo, muy resumidamente les cuento que en el primero vemos que la literatura lo describe, son dos casos, son estos dos casitos que ven acá. En el primero, como la literatura nos lo cuenta, tal cual, la aparición de los síntomas es antes del primer mes del parto, entre la segunda y la cuarta semana. Ambas eran niñas. La segunda niña, como pueden ver, desde antes del parto estaba complicada, que los vimos en el parto es otro tema. Ambas duraron una semana sin saber realmente cuál era la causa de lo que tenían. Incluso teniendo a la mamá ahí con la infección presente, tenían el antecedente casi que claro y servido. Los coloco porque quiero que vean que la presentación de dos pacientes que desde el parto estuvieron en una zona endémica y tampoco tuvieron contacto con el mosquito de Anófeles, se infectaron y tuvieron la enfermedad. Entonces, mi recomendación fuerte a favor es que abran el link que les estoy enviando por el chat en este momento. ¿Listo? Y que al final de la charla complementen dándole una lectura, es súper cortico, es de 5 minutos. Bueno, continuemos que el tiempo apremia. Entonces, frente al examen físico, ¿se acuerdan que les había hablado de la esplenomegalia y la anemia? Estas, recuerden que ocurren por el componente inmune de la enfermedad. El vaso va a querer estar ciclando, va a estar ciclando eritrocitos. La respuesta inespecífica inicial busca detener la expansión de la enfermedad. Se intensifica la eliminación inmunitaria y pues la filtración del vaso que ya les comenté, aumentando la eliminación tanto de los eritrocitos infectados con malaria como los no infectados. Está limpiando todo el mundo lo más rápido que puede. Los eritrocitos que escapan a la filtración del vaso
son los que al reventar aumentan la activación de macrófagos, la liberación de citocinas proinflamatorias que nos van a generar la fiebre y todo lo que hemos hablado. De hecho, a medida que el cuadro, lo refiere a la literatura, a medida que el cuadro se va agravando, se va estirando en el tiempo, la liberación de meresocitos de los esquizontes se va sincronizando con los picos febriles que se van regularizando. Vuelvo y digo, esto no es regla de oro, pero pasa, lo han descrito. Hablando un poco del examen físico, la mayoría de lo que vamos a hacer es una doble tarea. No solo es como ver qué tiene, sino buscamos descartar otras cosas. Queremos saber que no tenga una sepsis, por ejemplo, queremos descartar otras enfermedades. Y a la vez si tenemos la sospecha de malaria, no solo estamos diciendo, sí, tiene malaria, sino que estamos buscando clasificar la posible malaria, bien sea no complicada o incomplicada. Entonces buscaremos descartar, pues, referente a estos otros signos que no son tan frecuentes, que les comenté, lo más frecuentes son estos 3 de acá, frente al resto. Por ejemplo, la meningitis la vamos a descartar, pues, con los signos meningios, que en conjunto no son ni tan sensibles ni específicos, pero ayudan. Las mialgias, aunque notables, no van a ser tan intensas como en el dengue. Hablando de vectores un poquito. No debe haber sensibilidad dolorosa en los músculos como si lo hay en el tifus o en la leptospirosis, para que lo piensen. Bueno, aquí otra vez el boletín epidemiológico para comentarnos qué es lo que más se ha visto a lo largo de este año en estas primeras 10 semanas, bueno, en esas primeras 10 semanas del año. Recordando su fisiopatología, entendemos por qué están en las 2 primeras, ya se las comenté, hablan de fisiopatología. Una cosa que me parece curiosa, pues por mencionar, es que Plasmodium vivax tiene más casos de malaria complicada que Plasmodium falciparum, cosa que realmente la literatura no refiere. Bueno, listo, entonces esto es lo más frecuente, pero ¿qué es lo que clasifica la malaria? Entonces, la guía de práctica clínica nos define la malaria falciparum complicada como uno o más de los siguientes signos y síntomas que ocurren en ausencia de una causa alternativa identificada y la presencia de parasitemia asexual por Plasmodium falciparum. Entonces, son estos 11, ¿listo? La alteración de conciencia, pues en adultos sería la escala de Glasgow menor a 11, dice la guía, para que lo sepan, y una puntuación en la escala modificada de Blantyre de menor a 3. Frente a la postración, debilidad generalizada, por lo que pues, los niños van a ser incapaces, recordando su hito del desarrollo, de sentarse, de pararse, de caminar sin ayuda. Si lo hacían antes, pues ahí nos preocupamos. Pues obviamente no se lo vamos a pedir a un neonato. Frente a las convulsiones múltiples, yo quiero que recordemos lo que nos enseña la doctora Uzcategui. Pues el extra que tuvimos, no sé si estuvieron en el encuentro de pediatría de la semana pasada, hablamos más de crisis que ocurran, de crisis más que de convulsiones, que ocurran al menos 2 separadas por un intervalo de 24 horas, y yo prefiero leerlo como crisis para no reducirlo únicamente a fenómenos motores, ¿cierto? Entonces, más de lo que les comenté, voy a cortar un poquito aquí por tiempo. En cuanto a acidosis, pues tenemos un déficit base mayor a 8.000 equivalentes por litro, y en caso de no tenerlo disponible, pues vamos a pedir un nivel de bicarbonato de plasma que sea menor a 15 milimoles, o un lactato en el plasma venoso mayor o igual a 5 milimoles por litro. Acuérdense que clínicamente la acidosis se va a presentar como una dificultad respiratoria. Puede ser una respiración rápida, una taquipnea, puede ser profunda, puede ser difícil. Nos acordamos de semiología, hablan de los patrones respiratorios Kussmaul, Cheyne-Stokes, uso de músculos accesorios, por ejemplo. Frente a la glucosa, la define como glucosa en sangre plasma menor a 2.2 milimoles por litro, o pues en términos que más usamos, 40 miligramos por decilitro. La anemia, la concentración de hemoglobina es muy importante y va a ser menor o igual a 5 gramos por decilitro, y ya nos estamos preocupando, ese valor los tiene que preocupar. O un hematocrito menor o igual al 15%, esto para todos los niños menores de 12 años. Y adicional, pues lo que les comenté, vamos a ver el parásito en sangre, vamos a ver por lo menos 10.000 formas asexuadas por microlitro. La insuficiencia renal, vamos a tener una creatinina, bien sea en plasma o en suero, mayor a 265 micromoles por litro, o sea, unos 3 miligramos por decilitro. O vamos a tener urea en sangre, nos va a preocupar también, pues que sea mayor a 20 milimoles por litro, pero pues igual la definición nos preocupa. Frente a la ictericia, la bilirrubina en plasma suero mayor a 50 micromoles por litro,
o en miligramos, 3 miligramos de cilitro, con un recuento de parásitos mayor a 100.000 por microlitro. ¿Se acuerdan que antes hablamos de 10.000? Aquí estamos hablando de 100.000. El edema pulmonar. Antes se le atribuía a otras etiologías, pero pues la idea es confirmarlo radiológicamente y añadirle una saturación de oxígeno menor al 92% en un cuarto bien ventilado y pues que adicional tenga una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, con lo que ya les comenté de la respiración accesoria, bien sea en tiraje intercostal o que encontremos alteraciones como crépitos a la auscultación. El sangrado significativo realmente no tiene una definición clara. Dice sangrado recurrente o prolongado de la nariz, las encías o sitios de venopunción, hematemesis o melenas. El choque va a ser compensado como un lleno capilar mayor o igual a 3 segundos o un gradiente de temperatura en la pierna, es decir, que los medios difieran de la extremidad proximal, ¿cierto? Pero sin hipotensión. Aquí descartamos la hipotensión. El choque descompensado nos va, no lo vamos a definir como una presión arterial sistólica menor a 70 miligramos de mercurio para los chiquitos, ¿cierto? O menor a 80 milímetros de mercurio en adultos, pero pues eso como que no tiene mucho que ver acá, para que lo sepan. Bueno, Nelson me agrada mucho porque, en primer lugar, la curva de la crisis, pues nos muestra muchas cosas. Yo los voy a sesgar acá un poquito. En primer lugar, la curva de la crisis, recordemos que es, volviendo a lo de la doctora Uzcategui, es maduración cerebral dependiente. Esto lo plasma perfectamente en la guía, pues plasma perfectamente el cuadro. La guía de práctica clínica nos dice que el tratamiento de la malaria complicada busca primero evitar la muerte, en segundo lugar evitar las complicaciones, para que tengan presente qué tan grave va a ser esto, qué tan grave van a ser estos fenómenos de crisis. Esto puede ser un retraso en el desarrollo, puede ser un retraso en el neurodesarrollo, un alto riesgo neurológico, puede tener una secuela estructural, que se comporte como un factor facilitador o de riesgo en situaciones para epilepsia. Las convulsiones son frecuentes y pueden presentarse. Convulsiones tanto frecuentes, motoras, como crisis con síntomas vegetativos, para que lo tengan presente. También pueden aparecer reflejos primitivos en quienes ya hayan desaparecido, es decir, un Babinski en los niños más grandes. Podemos ver una reflexia, una hiporreflexia o una hiperreflexia. La retinopatía malárica también la comenta Nelson. Estas son hemorragias visibles al fondo de ojo que tienen un patrón que es, bueno, hemorragia y un blanqueamiento periférico y un blanqueamiento macular. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Esta retinopatía la menciona Nelson, que nos puede ayudar a diferenciar de los niños que están en coma por otra cosa y se les encuentra parasitemia, porque puede pasar, pueden haber casos muy, muy difíciles. Asimismo nos habla de que el coma, pues volviendo al coma, es más común en niños de zonas de transmisión media o baja, asociada al componente inmune que ya les mencioné. Aparece después de que el paciente haya estado enfermo varios días y tiene la desventaja que puede empeorar muy, muy rápidamente, eso es cuestión de horas. Y el coma da una mortalidad del 15 al 20%. Recordemos que centrándonos en el eritrocito, tenemos una disfunción multiorgánica que puede ser muy grave. La malaria complicada, carente de tratamiento, tiene una mortalidad que no es del 15 al 20%, es del que se acerca al 100% de los casos. El coma es una constante en todos los grupos etarios, como lo pueden ver aquí, de la mano con las alteraciones del equilibrio ácido-base que ya les hice hincapié antes. De igual manera, la anemia es algo muy presente en los niños más pequeños, tanto así que en las zonas endémicas los pacientes asintomáticos y no complicados, valga la redundancia, tienen una alta prevalencia de anemia. Asimismo hay un componente genético asociado a este. Pasa la diapositiva. ¿Por qué no pasa? Ya, gracias. Aprovecho la anemia que les comenté para recordarles lo estrechamente que están relacionadas la humanidad y la malaria. Aquí tenemos varias cositas. La primera es el factor Duffy, bien sea factor Duffy A o B, es un antígeno en la superficie del eritrocito. Si está positivo, el factor Duffy positivo es la puerta de entrada para el Plasmodium vivax, mientras que tener un factor Duffy negativo da una resistencia natural a la malaria por vivax. Esta negatividad ocurre sobre todo en individuos de ascendencia africana. Esto realmente es una foto del grupo Rhesus,
pero tiene el mismo comportamiento, tiene la misma idea. Tenemos algo en la superficie, tenemos un antígeno de superficie, va a haber algo que llegue y lo use. No tenemos, no pasa nada, lo mismo que en el grupo 0 u O. Lo segundo es, como les mencioné hace un ratito, la complicación existente en la coinfección por Epstein-Barr virus es que juntos van a generar una presión policlonal de células de la línea B. El linfoma de Burkitt tiene una alta prevalencia en niños de zonas endémicas. Para darles un ejemplo, tiene una alta prevalencia en África y valdría la pena buscar la prevalencia en el Chocó. Lo tercero que les quiero comentar, el rasgo drepanocítico. Este es un gen que heterocigotamente confiere un factor protector frente a la mortalidad por Plasmodium falciparum de 6 a 1, un componente genético que nos está ayudando de 6 a 1, ya que sus eritrocitos con una hemoglobina alterada, recuerden hemoglobina S, le dificultan al parásito proliferar. Asimismo, disminuyen los fenómenos de citoadherencia, pero como podemos ver en esta imagen de abajo, cuando el rasgo drepanocítico ya no es heterocigoto, sino es homocigoto, se nos va a presentar la anemia de células drepanocíticas. Bueno, cuarto, la talasemia alfa, muy brevemente, tiene una cosa que es, da más propensión al paludismo, pero disminuye su mortalidad, por lo cual en sumatoria en absoluto se presenta como un factor protector, la talasemia alfa. Lo quinto, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, recordemos que es el desorden enzimático de las células rojas de los eritrocitos, más común en la humanidad. 400 millones de personas en el mundo se presentan con síntomas como un posible, se presenta, perdón, me perdí. Como la función de la enzima es manejar el estrés oxidativo, por lo cual los medicamentos que tienen dicho estrés oxidativo son los que más generan problemas con esta deficiencia enzimática. ¿Qué medicamentos nos van a generar estrés oxidativo? La cloroquina, de la cual pronto hablaremos, ¿vale? Entonces, para que lo tengan presente. Lo último que les quiero comentar de esta diapositiva es que los parásitos tienen una gran variedad genética y epigenética. De las muchas y complejas proteínas con las que median con nosotros, muchas presentan polimorfismos, es decir, que a una misma proteína con una función le pueden generar cierto grado de variación. Cambian su forma de tal modo que ésta evade la respuesta inmune y de estos polimorfismos hay proteínas que tienen centenas de polimorfismos, como para que hagan la analogía con la vacuna del COVID, las variantes que están hablando y pues como de base el Plasmodium varía aún más en medio de su complejidad genética, ¿cierto? Hablando poblacionalmente, las regiones que son de alta transmisión de malaria, ¿se acuerdan las del 50% en niños de 2 a 9 años? Tienen una cosa que es, entre comillas, positiva, es que poblacionalmente hablando, no individualmente, poblacionalmente hablando, ante una primoinfección, vamos bien, una primoinfección va a darnos una inmunidad que da la genética que acabamos de ver. Lo que les acabo de comentar, todos estos factores genéticos nos dan una, entre comillas, respuesta inmune ante la primoinfección, pero para esta primoinfección la respuesta inmune de memoria no existe, porque ¿qué memoria va a tener de haber sido infectado si es una primoinfección? Por lo cual la tendencia a que la malaria sea severa está en las primoinfecciones. ¿Y las primoinfecciones en quién ocurren? Pues en los menores de 5 años. Recuerden el concepto de alta transmisibilidad. Ocurren en los menores de 5 años porque en las zonas endémicas, para los 10 años, ya la mitad de los niños habrá tenido contacto con el patógeno. Lo que les comenté en la diapositiva anterior, igual los parásitos tienen muchísimos mecanismos de evasión inmune, por lo cual la respuesta, incluso en zonas endémicas que están todo el tiempo en contacto con el parásito, es una respuesta inmune parcial, es decir, que muchos individuos adultos y adolescentes van a estar infectados, pero no enfermos. Esa sintomatología y gravedad son concentraciones dependientes, es decir, que mientras más parásito hay, más grave va a ser. Pues me parece como una manera tranquila de mirar el tema de la inmunidad y la primoinfección. Bueno, ya vamos en 4 de 6 títulos. Entonces, pues estos últimos son un poquito más cortos porque realmente se los vine explicando con los de antes. Entonces, pues espero que tengan el mecato a mano. Y como decía el profe Beltrán, que en paz descanse, no pierdan la fe, muchachos. Entonces, hablando de los métodos de
de detección, es importante que el diagnóstico ideal de la malaria tiene 3 componentes, no uno ni dos, sino 3 componentes. Clínicamente ya les comenté todo. Recuerden que su cuadro clínico tiene una especificidad muy baja, que tenemos esplenomegalia, fiebre y anemia como frecuentes, y que en los niños pequeños quiero que no usen la tos para descartar malaria. El segundo aspecto ya se los comenté también. La guía de práctica clínica habla de un antecedente de haber estado en zona endémica en el último año. Ojo, un año entero, no una semana, no 15 días, un año entero. Y según donde haya estado, pues mayor o menor probabilidad de una especie u otra. El tercer componente es el de las ayudas diagnósticas. Recuerden que solas nos sirven entre 0 y nada. Las estamos usando asociadas a los 2 primeros. La guía de práctica clínica colombiana nos habla de pruebas de detección rápida que sirven cuando no se puede asegurar la calidad dependiente del operador. ¿Y cuándo es esa calidad dependiente del operador? En los métodos de microscopía. Para evaluar si los pacientes que ya recibieron antimaláricos aún tienen parásitos. Estos son los conceptos de recrudescencia y recaída que ya les comentaré un poquito más adelante. Debido a lo inespecífico del cuadro, lo poco o nada distinguible que puede llegar a ser de cuadros virales, por ejemplo, pues ahí tenemos la importancia de saber pedir ayudas diagnósticas de una manera adecuada. Buscando una alta especificidad, la guía nos habla de métodos de detección rápida, como son las pruebas tipo PCR de detección de antígenos, como en los casos del link que les envié. Esta imagen está acá de los casos, la que ven abajo a la derecha de su monitor. También les menciono las pruebas moleculares tipo PCR para que sepan que existen, pero realmente no tienen un uso clínico. Digamos que sea el escenario, la pueden usar, pero no están estandarizadas clínicamente. También nos habla de la microscopía, que consiste en los métodos por GEMSA, bien sea un extendido de sangre periférica, a lo que estamos acostumbrados, o una gota gruesa, que ya les mencioné. Tengan presente que la gota gruesa se lee en cuestión de horas o menos. Eso es tiempo vital para los niños y por eso es la preferida de la guía, porque hay artículos que dicen que frente a otros métodos no tiene una menor sensibilidad o especificidad, y si es la más barata, se prefiere porque es la más barata y la más rápida. Frente a los métodos a los métodos de microscopía, pues ya se les comenté, tienen una doble función al igual que el examen físico. Nos van a dar tanto una confirmación diagnóstica, confirmación de ayuda diagnóstica, como la clasificación en complicada o no complicada. Este diagrama de Nelson lo plasma muy bien. Los métodos de microscopía tienen una sensibilidad y especificidad operador dependiente. Ellos recomiendan seriar la prueba para que lo tengan presente. Como su fisiopatología es concentración dependiente. Si tenemos más de 50.000 formas asexuadas visualizadas por microlitro, nos va a hablar de hiperparasitemia. Y si vemos uno o más esquizontes, acuérdense las formas que están en el hígado, no en la sangre, estos no deberían ser visualizados. Si vemos uno o más, si vemos esquizontes, o si se nos reporta que se ven esquizontes, también nos está diciendo que tiene criterios de laboratorio para una malaria complicada. Recuerden que aquí el tiempo es clave para nuestro paciente. Hacer todo lo que hemos hablado de manera rápida y efectiva. En cuestión de horas se puede complicar y fallecer. Por lo cual, les coloco aquí la alarma y el reloj. Bueno, muy brevemente, la cúspide del asunto. Tenemos un caso de malaria, ya sabemos quién la causa, ya la estamos viendo, ya tenemos todo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo la tratamos? La línea inicial que ven aquí aplica para toditos, excepto las mujeres embarazadas en el primer trimestre. Lo partimos según el agente etiológico. Aquí la guía no lo puede dejar más claro. En la posología es importante cumplir los horarios de administración. La dosis de carga al inicio del tratamiento, decimos, tiene malaria, le vamos a dar derivados del artesunato que nunca van solos, nunca van a encontrar artemeter solo, ¿listo? Entonces, artemeter con lumefaltrina, dosificado 1,7 miligramos kilogramo, artemeter 12 miligramos kilogramo de lumefaltrina. Esto es por dosis, tenganlo presente, es por dosis. La presentación en Colombia, ahí la tienen. Tenemos que darla 0,8 a las 8 horas de haber iniciado el tratamiento, al día del primer tratamiento y al día del primer tratamiento cada 12 horas hasta completar los 3 días, es decir, hasta las 60 horas. Adicionalmente, refiere que si nos encontramos en zona de baja transmisibilidad, podemos dar una dosis única de primaquina, vuelvo y reitero, con la excepción de las mujeres embarazadas en el primer
bueno, siempre se me olvida. Esta recomendación frente a las zonas de baja transmisibilidad también aplica para niños pequeños, lactantes. Y tampoco pues a sus madres, obviamente. Aquí no se requiere una prueba de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que ya les comenté que está muy asociada a eventos adversos del medicamento. La dosis que no se puede exceder es la de 4 comprimidos por dosis para Plasmodium vivax. Tratar a adultos y niños como malaria, por malaria no complicada, por Plasmodium vivax o malaria de anulesis, que veamos frecuentemente vivax. La guía colombiana dice cloroquina, con la excepción de mujeres embarazadas en el primer trimestre. También vamos a querer prevenir las recaídas de malaria por Plasmodium vivax. ¿Se acuerdan que les comenté que vivax tiene una fase extra? La definición de recrudescencia que puede tener cualquier especie es que nosotros tenemos un caso de malaria, lo tratamos. La curación de la malaria se refiere como que no hay parásito en el paciente. La recrudescencia nos habla de que hay una cantidad indetectable o difícilmente detectable de malaria en el paciente después de un tratamiento. No lo eliminamos. Y puede que tiempo después, un mes, recaiga, haya una recrudescencia más bien de signos y síntomas y vuelva a presentar un cuadro por el mismo agente etiológico inicial. La recaída nos habla de que eliminamos toda la malaria en sangre, todas las formas asexuadas, con la excepción de los hipnozoitos. El tratamiento que ya les hablé aquí de falciparum no toca los hipnozoitos. Y la recaída se define como que solo hay formas hipnozoitos que posteriormente van a desarrollar la enfermedad, lo que les comenté, semanas, meses o años, ¿cierto? El tratamiento de la malaria por vivax, como les estaba comentando, con la excepción de mujeres embarazadas, bebés menores a 6 meses de edad y pues las mujeres en lactancia que estén lactando, a estos lactantes menores a 6 meses no podemos darles este tratamiento de las recaídas, que es la primaquina, al igual que los pacienticos que tengan deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Listo? Lo tratamos con un curso de 14 días de 0.25 a 0.5 miligramos por kilogramo de peso corporal diariamente. ¿Listo? Esta primaquina se usa en todos los escenarios de transmisión, alta, media o baja. En personas con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que podemos tener pacienticos con esta deficiencia, consideramos la prevención de la recaída suministrando primaquina base a 0.75 miligramos kilogramo de peso corporal, una sola vez por semana, durante 8 semanas. Esto tiene que ser con una estrecha supervisión médica, tenemos que estar muy pendientes de nuestro paciente porque fácilmente puede hacer una hemólisis inducida por la primaquina y la deficiencia enzimática. En las mujeres que están embarazadas o amamantando, lo que nos dice es que podemos usar una quimioprofilaxis semanal, podemos usar cloroquina hasta que se completen el parto y la lactancia, recuerden, aparte del primer trimestre. Entonces, sobre la base del estado de la deficiencia enzimática, vamos a tratar con primaquina para prevenir futuras recaídas, como ya les comenté. Aquí están los dos medicamentos, tanto la cloroquina fosfato como la primaquina, en sus dosis, en su presentación para Colombia. Tenemos 25 miligramos por kilogramo, dosis total. Ya les voy a explicar esto de la dosis total con ejercicios. La presentación para Colombia, hay tabletas de 250 miligramos y la base es de 150 miligramos. El número de tabletas que vamos a calcular tienen que ser por peso, como ya les comenté. Se suministran en una sola toma por día, por 3 días. A esto nos referimos con dosis total. Se divide en una sola toma por día por 3 días. La primaquina sí está dosificada por kilogramo de peso por día, para que lo tengan presente la diferencia y pues es un error que se puede cometer. La presentación para Colombia son tabletas de 5 y 15 miligramos. El número de tabletas calculadas para cada paciente según su peso y pues se suministran en una sola toma por día por 14 días, en un esquema de 14 días por una por día, ¿listo? Otra cosa es que no podemos superar los 30 miligramos de primaquina al día. Para malaria por vivax, sensible a la cloroquina oral en una sola dosis total de 25 miligramos base por kilogramo de peso corporal es eficaz y bien tolerada. Busquemos nunca dar debajo de esta dosis total, porque sea más baja, porque esto nos va a fomentar la aparición de resistencia que ya les comenté. La cloroquina se administra a una dosis inicial de 10 miligramos base por kilogramo de peso corporal.
seguido de 10 miligramos por kilogramo de peso corporal en el segundo día, ¿listo? Entonces, primer día 10 miligramos base, kilogramo de peso corporal, lo mismo en el segundo día. Y en el tercer día lo damos a la mitad, 5 miligramos por kilogramo de peso corporal en el tercer día, ¿listo? La formulación de la primaquina, pues hay varias tableticas, y ya les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, que hay tableticas ranuradas, hay tabletas que realmente, haciendo la dosificación por peso adecuada, son muy grandes, son grandotas. Por lo cual, listo. Bueno, una cosita que les quiero comentar acá. ¿Se acuerdan que les hablé de infecciones mixtas? Las infecciones mixtas las vamos a tratar como infecciones por Plasmodium falciparum, es decir, derivados del artesunato en combo, con el añadido de la dosis única de primaquina de peso corporal. ¿Listo? Entonces, la parte aguda de la enfermedad como si fuera falciparum, y la primaquina para los hipnozoitos, porque es mixta, vamos a tener hipnozoitos, vamos a evitar la recaída. ¿Listo? La primaquina en la infección mixta la vamos a dar 0.25 miligramos de kilogramo de peso por día. La presentación para Colombia ya se las comenté, y pues no superar los 30 miligramos de primaquina al día. Bueno, ahora sí los ejemplos que les quería... Me paso a la diapositiva. Los ejemplos que les quería comentar. Aquí vemos los rangos de peso. Este es un ejercicio que es vital en pediatría. Cómo está la posología y los rangos de peso, para que tengamos en cuenta. Esto es por dosis, y esos valores están en miligramos, que es la presentación. Entonces, si es de 5 a menos de 15 kilogramos, vamos a dar un comprimido. Si es de 15 a menos de 25, vamos a dar 2. Si es de 25 a menos de 35, vamos a dar 3. Y si es mayor o igual a 35, niños ya supremamente grandes, vamos a dar 4 comprimidos, buscando no exceder nunca los 4 comprimidos. Y la pregunta que es reiterativa: ¿puede mi paciente recibir la vía oral? Porque pues es importante que si te dan un comprimido, pues lo puedas deglutir. Para el Plasmodium vivax, la cloroquina, pues, que les conté, separada en 10 miligramos base primer día, 10 miligramos segundo día por kilogramo de peso, y la mitad de la dosis, 5 miligramos kilogramo de peso al tercer día. La primaquina, 0.25 miligramos kilogramo de peso por día. Y lo que les comentaba, el paciente más pequeño que puede recibir esta dosificación es de 10 kilogramos. Si ustedes agarran y estamos diciendo que 2.5 miligramos y tenemos 0.25 miligramos kilogramo día, pues el ser humano más chiquito que puede recibirlo es de 10 kilogramos. Es una desventaja para aquellos que ya no son lactantes y son menores de 10 kilogramos. Lo que recomienda la guía es evaluar la deficiencia enzimática, que ya les comenté 1.000.000 de veces, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y estar pendiente de la hemólisis que pueda realizar. Y pues eso es con las tabletas más chiquitas. Las de 5 miligramos pues serían para un niño de 20 kilogramos, súper grandotes. Una cosa que les plasmo aquí es que la guía dice que los derivados de la artemisina se absorben menos en los niños más pequeños, y que se absorben mejor en presencia de alimentos que tienen un alto contenido graso. La leche es el ideal, la leche es maravillosa por eso. Entonces, lo que nos recomienda la guía es que le demos a los chiquitos un alimento elevado en grasa, como lo es la leche, y le demos la dosis correspondiente. Entonces, grasa, leche y la dosis. ¿Listo? Les comentaba que hay un juego de dosis baja, dosis alta, porque la guía de práctica clínica colombiana generó evidencia. Dijo, si comparamos las recomendaciones de la casa farmacéutica de quienes hacen estos medicamentos, nos dimos cuenta que estas dosis son subóptimas, nos están generando resistencia, los niños están falleciendo. Entonces desarrollaron una evidencia para decir que las etiquetas del fabricante dan dosis subóptimas, por lo cual, evitando la resistencia, planteamos este esquema que les acabo de comentar, que es un tratamiento adecuado basado en la evidencia. La idea es que quiere dejar la guía es que la dosis útil por encima de la, entre comillas, recomendada, es mejor. La dosis a la alta es mejor porque por farmacocinética se demostró que
lo tóxico que podía llegar a ser era estadísticamente insignificante versus la resistencia que puede generar dar una dosis recomendada subóptima. ¿Listo? Detalles extra que les quiero comentar aquí muy brevemente es que los pacientes que reciben mefloquina, que reciben rifampicina, que reciben efavirenz, pacientes que convivan con fumadores, pacientes que sean fumadores, niños que sean fumadores pasivos, pues van a tener un mayor riesgo de fracaso terapéutico por disminución de exposición a la lumefantrina, que lo tengan presente. Caso contrario, que pasan los agentes antirretrovirales, como lo son el lopinavir o el combo de lopinavir-ritonavir. Esto, uno pensaría que aumenta la toxicidad, pero no aumenta la toxicidad recibir antirretrovirales y lumefantrina, entonces tampoco se requiere ajuste de dosis, por lo mismo y tanto. La absorción de la lumefantrina, pues recordarles mucho énfasis, como se ve mejorada por el consumo de lácteos. Listo. Frente a las poblaciones especiales que tenemos, ya sé que les estoy robando un poquito de tiempo extra, esto es supremamente rápido. Está el sulfato de quinina de 10 miligramos kilogramo de peso por dosis. La presentación por Colombia son tabletas de 300 miligramos. Entonces el número de tabletas calculadas para cada paciente va a ser por peso y las vamos a repartir de la siguiente manera. Cada 8 horas es un esquema completo de 7 días. Cada 8 horas por 7 días. Y recomienda que la dosis máxima de clindamicina para pesos más grandes sea de 600 miligramos. Si no tenemos clindamicina, puede pasar, si no tenemos, la monoterapia con quinina está aceptada. Y pues la clindamicina, su dosificación, 10 miligramos kilogramo de peso, y la presentación para Colombia son comprimidos de 300, entonces pues buscar no exceder los 2 comprimidos. Lo mismo, cada 8 horas por 7 días. El máximo de clindamicina es de 900 miligramos por dosis. En los niños menores de 5 kilogramos de peso corporal, o sea, los más chiquitos, los de mayor riesgo, vamos a darles la terapia combinada de derivados de la artemisina en la misma dosis miligramo-kilogramo de peso que los niños de 5 kilogramos. A los más chiquitos les damos como si fuera de 5 kilogramos. En ellos pasa una cosa curiosa que les voy a comentar más adelante. Recordemos, artemeter más lumefantrina, 1.7 miligramos por kilogramo de peso. Y el artemeter, 12 miligramos por kilogramo de lumefantrina. ¿Listo? La presentación para Colombia son tabletas de 20 más 120. Eso ya se los comenté. El número de tabletas pues va a ser 0 horas, 8 horas, 24, 36, 48 y 60 horas. ¿Listo? El tratamiento de las complicaciones. Las complicaciones se las quise partir en 3 partes porque sí, estamos hablando solo de malaria, ¿cierto? Pero eso no significa que el paciente no vaya a presentar cosas, o más bien, que la malaria va a hacer presentar cosas que no son mejoradas únicamente por el artesunato. Entonces, por eso les coloco este segundo punto. Un manejo integral es la clave, ¿listo? Entonces, la malaria como etiología, aquí la tienen claramente plasmado. El artesunato puede ser intramuscular o puede ser endovenoso, que está por ampollas de 60 miligramos. Entonces, lo mismo, cálculo de la dosis y la administración bien sea intravenosa, pues en todo caso parenteral. También hay ampollas rectales, para que lo sepan. Los niños pequeños tienen un comportamiento curioso, que es que los menores de 20 kilogramos tienen que recibir una dosis mayor a estos 2.4 que ven por acá, tiene que ser de 3 miligramos. Corrigiéndolo, pues no altera mucho, pero que lo sepan, porque tenemos que asegurar una exposición equivalente. Luego, ¿qué va a pasar? O sea, ya lo estamos tratando. Pues el niño está con una malaria complicada que ya definimos hace un ratico, le estamos dando el tratamiento endovenoso, y en el momento en el que él pueda recibir la vía oral, le vamos a dar vía oral en un esquema normal que ya vimos arriba de malaria no complicada. Si hay mejoría, pues vamos a iniciar el artemeter lumefantrina desde las 48 horas. Si no, pues vamos a continuar con el artesunato endovenoso por 5 días más. No superemos los 180 miligramos de artesunato por dosis. Lo que les digo, aquí se prefiere a la alta que a la baja. La resistencia es más peligrosa que la posible toxicidad, y eso está demostrado en valores de la guía de práctica clínica. Lo que les comentaba, ya les comenté un montón de complicaciones organodependientes, volviendo a lo de ser eritrocito dependiente. Depende el órgano que compliquen los eritrocitos, esas son las complicaciones que tenemos que manejar. También recordar lo que les comenté de la recrudescencia y la recaída, aquí me acorto mucho por tiempo,
asegurémonos de que ya le bajamos la complicación de la malaria y le quitamos la malaria. No podemos correr el riesgo de dejarle inmunosoitos latentes y que más adelante vaya a tener una recaída y vuelva a tener un cuadro complicado, sumándole el hecho de que puede generar resistencia, ¿cierto? Entonces, que sepan que es un cuadro, como ya lo vimos, es supremamente florido, hay muchísimas cosas, da un millón de cosas que uno no esperaría, como la tos. Estas cosas que están en distintos órganos, como la dificultad respiratoria que trataremos pues basándonos en la acidosis metabólica que tiene, las convulsiones con el manejo de crisis con benzodiazepinas, el diazepam, si persisten podemos dar fenobarbital o fenitoína, dice la guía, dice Nelson. El colapso circulatorio, que es muy frecuente en la malaria, se llama malaria álgida. Este suele tener una sepsis bacteriana concomitante, entonces suena gracioso lo que voy a decir, pero uno piensa que en malaria antimaláricos y ya, pero existe la posibilidad que si hay una sepsis tenga que dar 2 tratamientos, una infección mixta, mixta en el sentido no de 2 especies de malaria, sino malaria y otro agente etiológico, para que sepan que la malaria al ser un inmunosupresor más bien, lo que nos va a hacer es que nos va a facilitar que haya una sepsis bacteriana concomitante, ¿listo? Aparte de lo inmune que ya les hablé del linfoma de Burkitt. La marcada esplenomegalia es muy frecuente y la hepatomegalia y la anemia se deben a niveles elevados de inmunoglobulina M. Se cree que el síndrome de esplenomegalia tropical es causado por una alteración en la respuesta inmune de los antígenos de Plasmodium falciparum. La profilaxis prolongada continua contra la malaria es necesaria para el tratamiento durante varios años. ¿Listo? Si el niño permanece en un área endémica, lo más probable es que la profilaxis antipalúdica se remueve y el tamaño del vaso deja de disminuir progresivamente, pero vuelve a crecer cuando el tratamiento profiláctico se detiene. Ya me estoy quedando sin voz. Último, muy cortito. La medicina en su deseo de ser preventiva, de no querer tratar las cosas que están causando problemas y van a dejar problemas, quiere tratar las cosas antes de que ocurran, lo cual a mí es una de las cosas que me enroló en este asunto de la medicina. Lo que vamos a querer es tratar el agente etiológico del mosquito que ya les comenté, Anopheles, en el área endémica, y para esto vamos a requerir una inversión fuerte, lo cual es un poquito irónico teniendo en cuenta que la malaria está en países de paupérrimas condiciones socioeconómicas. Independiente de lo que sea, requerimos una inversión fuerte y el problema es que no podemos hacer una inversión fuerte. El control de vectores sumado a un diagnóstico temprano es lo que nos va a ayudar a eliminar a la malaria. Tenemos que tenerla muy presente y en las primeras horas de presentación de nuestro paciente en la clínica, sumado a lo que podamos presionar en cuanto a salud pública para que pues elimine la malaria del país. No siendo más, les dejo los mensajes importantes que les acabo de comentar. Diagnostiquémosla pronto y estemos seguros de cómo la diagnosticamos y de cómo la descartamos. Una gota gruesa tiene unas indicaciones, pero no se le puede negar a nadie a quien yo le sospecho malaria. Es barata, es rápida, es una ayuda vital. El tratamiento adecuado, lo que les comenté, el ejemplo del inicio del niño de Chocó, de los llanos, que tratamos como Vivax y puede tener falciparum. Y pues la mejor prevención es la clave, la prevención primaria. Muchas gracias y cierro mi micrófono para escuchar al doctor y a los residentes que nos acompañan y para resolver dudas si las tienen. Quedo atento, ¿vale? Bueno, muchas gracias, Julián. Se nota que leyó muchísimo, el tema está muy completo, digamos que está basado en la guía y en otros artículos, o sea, eso es lo que uno espera de una persona cuando lee, digamos, un tema y es lo que uno esperaría de todos ustedes. Seguramente, bueno, los residentes ya están en ese nivel, pero muchos de los que estén acá, internos estudiantes, van a querer, digamos, pasar una residencia o cuando estén dentro de la residencia lograr la excelencia y se hace pues más o menos con una investigación profunda. El tema, digamos que yo creo que es lo que todos tienen que leer mínimo ahorita, es lo de la guía de 2020 para malaria en Colombia. Es simple, es bastante completa, pero me parece que es clara especialmente en los puntos de tratamiento. En el proceso diagnóstico, digamos, hay unas dificultades, pero para que entiendan algunos aspectos.
zonas y las ciudades o los países que tienen malaria van a tener otras enfermedades transmitidas por vectores, como se mencionó el dengue, y otras enfermedades, digamos, endémicas, como puede ser la leptospira, la misma tuberculosis, y enfermedades comunes a cualquier parte del mundo, como pueden ser las infecciones por Epstein-Barr y citomegalovirus. Y diferenciar estas entidades es difícil porque la clínica puede ser muy similar, especialmente entre dengue, malaria y leptospira. Esto hace que el abordaje, aparte del interrogatorio y la clínica, y si la fiebre es fluctuante, pero eso no siempre se presenta, que cada 48 horas y esas cosas, el diagnóstico va a estar también en la sospecha, o sea, en el entender que esas enfermedades están, y esa dificultad la tenemos especialmente en Bogotá, que a veces se nos olvida que existen estas enfermedades o en ciertas zonas del país, y en pedirlos para clínicos adecuados. Entonces, ya hicieron una recapitulación muy completa, digamos, de lo que es el parásito y su fisiopatología, pero entonces dentro del proceso diagnóstico quiero que les quede claro. Tenemos dos pruebas principales, que una va a ser la gota gruesa, y también es válido el extendido de sangre periférica, y lo ideal de hecho es hacer ambas, ¿sí? para su diagnóstico en la medida de lo posible. Y si tengo la duda y persiste la sospecha de que el diagnóstico está ahí, puedo repetir este examen. Idealmente también debería tener pruebas de diagnóstico rápido, que son o los cassettes para diagnóstico, que normalmente incluyen antígenos y en ocasiones, pero menos frecuente, anticuerpos, pero sobre todo antígenos, pero están diseñados para Plasmodium falciparum especialmente. Y si los tengo y la prueba es positiva, digamos, también me confirma diagnóstico y debo tratarlo. Lo segundo es que debo pedir los paraclínicos adecuados para el diagnóstico diferencial. Entonces debo pedir dengue y leptospira en muchos escenarios, porque son difíciles de diferenciar, especialmente la leptospira, que a veces la sintomatología puede ser muy baja, ¿sí? Debo basarme en factores de riesgo, pero si el paciente persiste febril y mis estudios de malaria y dengue son negativos, pues debo volver y repetirlos quizás, pero tomar los estudios correspondientes de leptospira. Y debo considerar las opciones, como les decía, comunes de infecciones como citomegalovirus, Epstein-Barr, digamos, entre otras. Algunas ocasiones hepatitis, que se puede confundir con eso. En otras ocasiones las mismas enfermedades autoinmunes pudieran manifestarse como cuadros similares a estos, pero recordar que lo infeccioso probablemente es lo más frecuente. ¿Qué otra cosa en cuanto al tratamiento? Estuvo bien resumido, creo que tenía varias diapositivas, se podría haber resumido, digamos, en una. Lo de la dosis, salvo que tengan memoria fotográfica o una de estas memorias así brutales, se les va a olvidar en cuestión de 1 o 2 semanas. Y lo importante es saber en general cuáles son los medicamentos y buscarlos. Las dosis se nos van a olvidar muchas veces, salvo que seamos, digamos, tratantes continuos de malaria, pero estos casos los vamos a ver si vivimos en Bogotá esporádicamente, e incluso viviendo, digamos, en los sitios de endemicidad intermedia o alta, los vamos a ver quizás más frecuente, y ahí nos aprendamos las dosis de memoria, pero nos toca estar atentos. Manejo de elección para falciparum, artemether lumefantrime, como les dijeron ahí, básicamente son 2 dosis por día durante 3 días, independiente de que hayan requerido manejo endovenoso inicial. Así se les haya dado endovenoso, hay que completar para Plasmodium falciparum, artemether lumefantrime. Y para el tratamiento, digamos, del Plasmodium vivax, pues están las opciones que comentaron, siempre teniendo en mente que la primaquina es para, digamos, prevenir, digamos, la presencia de estos sinusoides, pero que deberíamos tener de forma ideal el diagnóstico de deficiencia de glucosa 6-fosfato. Muchos sitios no lo vamos a tener, entonces lo vamos a tener que usar empírico o cada 8 días, como se mencionó ahí, pero muy probablemente lo vamos a tener que usar empírico, entendiendo los riesgos que esto representa. Pero pues tenemos que hacer monitorización probablemente clínica del paciente si tenemos el temor de que pueda tener un efecto adverso de la medicación por una condición, digamos, genética del paciente. Y ya en cuanto al proceso de seguimiento, pues quizás es ahí lo que faltó, pero digamos que lo que hay que verificar es que la carga parasitaria vaya desapareciendo, que los síntomas vayan mejorando. Sí, la carga parasitaria no siempre desaparece tan rápido, pero los síntomas sí deberían ir resolviendo en 48 horas a más tardar, ¿sí? Y tenemos que hacer, pues, digamos, lo que va a ser el seguimiento clínico posterior. Dentro de la prevención, hay vacunas en desarrollo actualmente que tienen todas alrededor de una efectividad entre el 50 y el 70%, la que mejor le está yendo. Y quizás eso va a ser la mejor forma
que aunque el costo económico de la vacuna individual es alto, el potencial de erradicación, si logramos unas vacunas de una mayor efectividad o de vacuna más otras, digamos, mecanismos de control ambiental, vamos a lograr un control un control o una erradicación idealmente de la malaria a nivel del país, porque los procesos, digamos, de control de vectores, si son intermitentes, no son eficientes, los procesos de aplicar, digamos, el usar toldillo, que es muy importante cuando uno viaja a una zona endémica y que esté impregnado, digamos, con insecticidas, es muy importante, pero tampoco los tenemos disponibles siempre, o a veces los mismos médicos no sabemos cómo manejarlos. Para esto es muy práctico que visiten la página de la OMS. Y como aquí, digamos, creo que el objetivo, y espero que el objetivo de las charlas sean de forma y de fondo, cuando uno prepara una charla, uno, digamos, debe más o menos calcular el tiempo que tiene estipulado y debería tener de forma habitual máximo de una diapositiva por minuto, pero máximo una diapositiva por minuto o por cada 2 minutos que tiene para la charla. Y lo segundo, a medida que va pasando el tiempo, uno va aprendiendo a centrar. Yo creo que la charla se hubiera podido centrar un poco menos en la parte de epidemiología. Me parece que la de fisiopatología fue justo, aunque quizás hubo una diapositiva de más. Y la parte del tratamiento es bueno, son buenos los ejemplos, pero digamos quizás se hubiera podido también acortar eso y con eso hubiera cumplido los tiempos. Y lo segundo, de forma, ¿sí? Es importante en toda diapositiva que coloquen, especialmente, digamos, si tiene dosificaciones o si tiene información, digamos, de diagnóstico y estos elementos, poner siempre la bibliografía. Probablemente la mayor bibliografía fue de la Guía Nacional, pero siempre es importante colocarla porque digamos que está viendo la charla, a veces le parece un dato que es muy interesante y quiere ir a buscarlo en un artículo específico. Sí, pero es importante en cada diapositiva, ¿sí? Para que uno sepa de dónde salió el dato interesante que uno quiere. Estuvo en general muy bien, se nota que leyó muchísimo. A veces uno quiere expresar cuando uno leyó tanto todo lo que leyó, pero hay que reducirlo, digamos, a los aspectos más prácticos para que se entienda. No sé si a ustedes les tocó igual que a mí, que digamos me enseñaron que pasado cierto tiempo, probablemente media hora, 45 minutos, uno deja quizás de, las personas suelen disminuir su atención pasados los 30, 40 minutos y probablemente el mensaje que uno quiere dar se pueda perder en el camino. Si tienen alguna duda, porque ya estamos un poquito prolongados, no tengo problema, pero creo que en general la charla estuvo completa, la debería enviar, digamos, a todas las personas del grupo. Y también idealmente los demás deberían leer, porque si no es un tema que está muy bien, pero es un poco largo y si uno lo repasa una vez quizás sea un poco mejor. Si tienen alguna duda o algún comentario, quedo atento. Profe, pues muchas gracias por todo lo que me comentó y sí, de acuerdo con usted. Errores míos totalmente, pues mi primera presentación y pues la idea es pulirlos. En el formato, de Normal. hecho recorté, tengo varios paréntesis porque en el formato de esta charla puede extenderme fácilmente 3 horas porque hay muchas, demasiada información, es absurdo lo que hay para hablar y pues con todo el gusto. De hecho, sí, bueno, no nos alarguemos. No, no pasa nada. Yo sé que además fue un poco, a mí sí me habían avisado de la charla, yo no pude revisarle, digamos, la charla, me habían dicho de la fecha, pero digamos, la comunicación se presentó pues hace muy poco como para que pudiera revisarle la charla antes. En general estuvo muy completa, hay que reducirle ciertos aspectos. Si la reduce puede ser una charla que pueda presentar próximamente. Si la logra reducir a 30 minutos, va a ser una charla excelente que si algún día los invitan a un congreso, le toca darla, digamos, en una clase, le va a ir muy bien. ¿Sí? Porque ya tiene el conocimiento, entonces a veces uno no necesita, digamos, expresar todo, sino reducir y condensar lo más importante y tener el conocimiento restante para dudas en caso de que se presenten. ¿Listo? Si alguno de los demás tiene alguna pregunta, pues la vamos respondiendo, si no, igual muchas gracias por la invitación, me parece muy chévere que estén haciendo esto, siempre que me quieran invitar estoy disponible y ahí vamos cuadrando. ¿Y alguno otro tiene alguna pregunta, algún comentario o algo? Pues, profe, yo creo que no. Pues, mil gracias por todos sus aportes.
Mil gracias a todos por estar presentes en la charla. Gracias a Julián, que dio una muy buena charla. Y doctor, pues gracias, pues, otra vez, gracias por estar acá. Entendemos, pues, ahí sí que pena por el problema de comunicación, No, no pasa pero nada. seguramente lo vamos a invitar a todas las demás que nos quedan. No, no tengo ningún problema, o sea, que pueda asistir. Sí traten de, como les digo, de reducir los tiempos. Si ustedes logran reducir las charlas a 30, 40 minutos, es ideal para que luego haya unos 10, 15 minutos de, digamos, de resolución de preguntas, si es que las hay, o para hablar de esto, de diagnóstico diferencial. Listo, que quizás es lo que a veces en el mundo real es difícil de entender. O sea, es difícil de entender a veces qué paciente es el que, o sea, porque todos los pacientes les van a llegar con fiebre, viniendo de una zona endémica, y pueden tener enfermedades endémicas de la zona, o simplemente cosas, digamos, comunes de cualquier sitio, endémicas del mundo, digamos. Entonces, a veces es difícil tratar de enfocar el paciente. Uno no puede hacer un disparo de paraclínicos absurdo, pero sí puede, digamos, pedir los más adecuados y de manera escalonada ir descartando cosas, o ir entendiendo a veces la dinámica, entender que, por ejemplo, el examen de leptospira se demora 3, 4 días, que si lleva fiebre menos de 7 días no le ve, o menos de 3 días no le ve ya pedir estudio de dengue, pero sí le podría ir buscando malaria y otras cosas. ¿Listo? Entonces, quedo atento y muchas gracias por la invitación y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Gracias, profe. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego a todos, que pasen muy buena noche. Gracias por su